¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy quería hacer un mini resumen sobre lo que vimos en cuanto a la Revolución Rusa. Para ponerlos en contexto, piensen que la Revolución Rusa va a producir un cambio profundo en todo lo que es Asia, ¿sí? Rusia era un país semifeudal, ¿sí? Que todavía no tenía carácter de república, estaba regido por los zares, ¿sí? Y ellos eran digamos, semidéspotas, ¿sí? Sería como un absolutismo continuo, ¿sí? En el resto de Europa, ustedes van a ver que ya había culminado el absolutismo, es decir, los monarcas no tenían el poder total, ¿sí? Ese cambio se había dado en Europa a partir de la Revolución Francesa, ¿sí? Tema de tercero. La Revolución Francesa entonces cambió todo el escenario europeo, es el fin del absolutismo, pero en Asia esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque continuaban entonces el régimen de los zares, ¿sí? El régimen zarista, y continúa también estas condiciones semifeudales, es decir, que los trabajadores vivían de la riqueza del suelo, ¿sí? De lo que producían. Pero tengan en cuenta que cuando hablábamos de feudalismo, estos trabajadores no eran dueños de los campos, sino que eran arrendatarios, ¿sí? Es decir, que ellos trabajaban en algunos casos por el sueldo, pero en su mayoría trabajaban por un techo y comida. No eran dueños de las tierras. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué cambio se da en Europa, perdón, en Rusia para que haya este cambio, ¿no? Es el que sea destituido el régimen de los zares. Bueno, por un lado, van a ver que hay un acrecentamiento en cuanto a la pobreza, ¿sí? La miseria, falta de trabajo, falta de comida, de pan, ¿sí? Paralelamente, con todo el empobrecimiento de la población, se produce la Primera Guerra Mundial. Rusia entra a favor de los aliados, ¿sí? Es decir, que se va a unir junto con Gran Bretaña y Francia en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Tengan en cuenta que esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque pone un rol central, ¿no es cierto?, en el territorio ruso. A diferencia de los otros países aliados, Rusia no estaba en condiciones para ir a una guerra, por todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Estaba completamente atrasada, tenía un régimen semifeudal, el 80% de la población vivía de la tierra, es decir, que no había industrias, no había trabajo, las condiciones eran muy insalubres, por ahí en una habitación vivían muchas familias hacinadas, ¿sí? Y esto produjo que Rusia entre en la guerra en unas condiciones muy desfavorables. El rey, ¿no es cierto?, el zar, lo que va a hacer es enviar tropas, enviar a los hombres al frente de batalla, y se abre lo que nosotros denominamos como el frente oriental, que es donde se enfrenta tanto Rusia como Alemania, ¿sí? Bueno, entonces Rusia entra en la guerra, ¿sí? Esto va a molestar mucho a la población rusa porque se daban cuenta que esto va a producir más pobreza y que los hombres que estaban destinados al trabajo ahora estaban en el frente de batalla. Entonces son las mujeres las que empiezan a hacerse cargo de los hogares, ¿no? Como va a pasar en todos los países europeos. Pero la diferencia con el resto de los otros países es que Rusia estaba completamente atrasada. Si nosotros comparamos el escenario ruso con Gran Bretaña, por ejemplo, Gran Bretaña ya había transitado la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial, estaban mejor preparados, ya estaban dentro de todo este proceso industrial y va a ser, digamos, que la población se dedique a la producción de armamentos y de alguna manera no produce más miseria, ¿sí? En cambio, para Rusia, la entrada a la Primera Guerra Mundial va a ser muy desfavorable. Ahora, ¿cómo es que
el zar, ¿no es cierto?, va a caer, ¿sí? Porque es el fin del zarismo en Rusia. Bueno, por un lado, se va a empezar a acrecentar los reclamos, ¿sí? En varios intentos, lo que hacen los movimientos revolucionarios es intentar de poner al zar. No lo consigue. En varios intentos de levantamientos y de movilización de manifestantes, intentan llegar al Palacio de Invierno, ¿sí? que es el palacio donde gobernaba o vivía el zar, ¿no? Entonces, como no había un cambio positivo para el pueblo, ¿sí? Este movimiento, ¿sí?, que ustedes van a ver, que está liderado por Lenin, ¿sí?, se va a llamar bolchevique, ¿sí? Por eso es que en los videos ustedes van a ver que el movimiento revolucionario se llamaba Revolución Bolchevique, ¿sí? Pero no solamente estaban los bolcheviques en contra del zarismo, sino también teníamos a otro sector que va a ser el de los mencheviques. Ahora, los bolcheviques van a ser más radicales, es decir, ellos van a querer un cambio que sea violento y que deponga totalmente a los zares, ¿sí? Es decir, no quieren más para ellos tiene que terminar el zarismo, ¿no? Quieren un gobierno democrático. En cambio, para los mencheviques, ellos querían la continuidad del zarismo, pero a la vez cambios moderados. También los soviets, ¿sí?, que van a ser los representantes del pueblo, deseaban atender los reclamos de los obreros y los trabajadores. Entonces, atendiendo a esas necesidades, ellos buscaban mejoras laborales, ¿no? Ya que las condiciones de pobreza eran terribles en ese país. Los bolcheviques, encabezados por Lenin, van a ser los que piden no solamente la organización de los soviets, ¿sí?, sino también otros cambios que van a abarcar la destitución del zar. En la Revolución de Octubre, porque van a haber varias revoluciones, pero en la Revolución de Octubre, ¿sí?, ahí ustedes van a ver que es el fin del zarismo. Lenin por primera vez va a tomar la decisión, ¿sí?, de destituir al zar, ¿sí? Y en esta destitución es muy importante también entender que lo que hace Lenin es cumplir con esas promesas, ¿no? Se produce la destitución del zar, pone fin a la Primera Guerra Mundial, es decir, Rusia renuncia a cualquier intento de retomar la guerra, firma la paz por separado, es la paz de Brest-Litovsk, ¿sí?, donde Rusia ahí deja manifestado que va a renunciar a cualquier reparación de guerra, es decir, que en el caso de que Alemania pierda la guerra, Rusia no va a recibir un solo peso. Le cede estados a Alemania, ¿sí?, porque Rusia es la que estaba dimitiendo. Le cede estados como Estonia, Letonia, Curlandia, parte de Polonia, y se separa de la guerra, ¿sí? Entonces ese frente oriental se cierra y la guerra continúa en la Europa occidental. Por otro lado, lo que va a hacer Lenin va a ser entregarle tierras, ¿no es cierto?, al sector campesino, pero donde esas tierras sean propiedad suya, ¿sí? ¿Para qué? Para que produzcan materia prima para el Estado. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque va a producir grandes cambios en lo que se llamó, un movimiento revolucionario agrícola, ¿sí? Piensen que al llegar en forma tardía la revolución industrial, Rusia va a tomar muchas ventajas de esto, es decir,
Lenin va a aprovechar los errores tanto de Francia como de Gran Bretaña para no cometer los mismos errores y hacer una revolución industrial más rápida y sostenida en Rusia, ¿sí? Entonces tenemos que se firma la paz, es destituido el zar, se forma un gobierno donde los soviets y los bolcheviques toman el poder y se inicia una revolución industrial, ¿sí? Esta revolución industrial, a diferencia de la europea, va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque va a saltar etapas, ¿sí? Entonces, tenemos que es una industria incipiente, ¿sí? Se empiezan a abrir fábricas. Lo que se hace es convocar que todo el pueblo trabaje por el bien de la industria y el crecimiento económico de Rusia, ¿sí? Obviamente, para poder lograr todo esto, para Lenin era importante que este sector obrero haga determinados sacrificios. Y ustedes van a ver que muchos van a decir, bueno, sí, pero Rusia fue un país donde no existió la democracia, no existió la libertad, hubo mucha opresión, ¿no? No había derechos. Y bueno, sí, por un lado, esto es cierto, ¿sí? Pero por el otro lado, el objetivo lo lograron, ¿no es cierto? Lo concretaron. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termina, ¿no es cierto?, todo este proceso revolucionario en Rusia, donde Lenin asume el poder y que luego lo va a continuar Stalin, ustedes van a ver que en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, que se produce. La primera guerra va a ser de 1914 a 1918. Después hay un proceso en el medio, ¿sí?, que afecta al resto del escenario europeo, que es la crisis del 30, y luego se va a producir la Segunda Guerra Mundial, del 38 al 45. Ustedes van a ver que en ese periodo de Segunda Guerra Mundial tenemos una Rusia que ha cambiado y ha mejorado muchísimo económicamente. Eso es muy importante que ustedes lo vean y lo sepan interpretar, porque Rusia va a ser la que va a competir durante la Guerra Fría, ¿sí?, en la década, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial se inicia la Guerra Fría, va a competir económicamente, militarmente y en todo lo que es los medios, ¿sí?, de radiodifusión, televisivos, la carrera espacial, va a competir con Estados Unidos. Que Estados Unidos, ustedes van a ver que ha cambiado muchísimo el rol comparándola con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No era potencia. ¿Cuándo hablamos de Estados Unidos como potencia? Luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí vamos a ver que Estados Unidos está mucho mejor que Europa económicamente y que puede prestar dinero, prestar armamentos, prestar soldados, ¿sí? Y Rusia va a intentar competir con Estados Unidos, ¿sí? Entonces vamos a tener una Rusia completamente diferente a la época de los zares, ¿sí? Yo les voy a seguir subiendo material para que ustedes entiendan este tema y para que comprendan que es muy, muy importante entender la Revolución Rusa. Porque ahí ustedes van a darse cuenta cómo es que llegó Rusia a ser una potencia mundial, ¿sí? De pasar a ser un país semifeudal, la encontramos en la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría como superpotencia, ¿sí? Bueno, les dejo un beso grande, espero que tengan un buen fin de semana. El lunes retomamos con estos temas. Nos vemos. Espero la entrega también de sus trabajitos, no se olviden. Saludos.